Hola, yo soy Carlos Fernández Café, autor, conferencista internacional y un eterno curioso del aprendizaje. En este podcast convierto grandes conversaciones en ideas accionables, donde cada episodio es un viaje directo a las mentes más influyentes, donde destilamos 3 ideas clave que te harán pensar, crecer y evolucionar. Si buscas inspiración con propósito y herramientas que realmente transformen, este es tu espacio. Bienvenido a las 3 principales. Hola, mi nombre es Carlos Fernández, @Café del Éxito en todas las redes, y hoy en este episodio tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Alfonso Prim. Y tuve el placer de conversar con Alfonso, quien es especialista en marketing digital, es emprendedor y host del podcast Innocabi con K. Y tiene una historia bien interesante, mucha especialización que seguramente te va a poder ayudar en términos de cómo hacer tu trabajo y aplicarle ese componente creativo de innovación. No importa si estás emprendiendo, si estás trabajando para alguien, porque en este episodio justamente hablamos y nos focalizamos en la metodología de Lean Startup. Ya vas a ver lo ágil que es esta metodología, todo lo que nos permite, cómo aplicarlo en tu negocio, cómo minimizar riesgos cuando lo aplicas, la importancia de iterar, eso de planificar y ejecutar rápidamente para aprender qué es lo que quiere el mercado, así como hablamos de su transición de empleado a emprendedor y qué aprendió en el camino. Así que si estás por tu cuenta, emprendiendo un negocio, buscando hacer algo distinto o trabajando en una compañía y quieres potenciar ese componente de innovación, este episodio es para ti. Puedes seguir a Alfonso, así como suena, Alfonso Prim, en LinkedIn, y en Instagram lo consigues como @Innocabi. Innokabi. Innocabi, repito, Innokabi. Así que continuamos entonces con esta maravillosa entrevista de la mano de Alfonso Prim. Bien, tenemos en las 3 principales a Alfonso Prim. Qué gusto, Alfonso. Un fuerte abrazo para ti. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar contigo y de grabar este episodio. Así que nada, yo encantado de charlar contigo. Oye, Alfonso, bueno, tú tienes en tu haber muchos hitos importantes, ¿no? Creo que hay uno que nos asemeja en cuanto a historia, y es que me gustaría saber un poquito de tu vida en el mundo corporativo. Eres ingeniero, trabajaste en el mundo corporativo, en transnacionales, pero ¿cuál era tu mentalidad en ese momento y qué pensaba ese Alfonso? Bueno, pues el Alfonso de aquel entonces estudió ingeniería industrial con el objetivo de hacer carrera dentro de empresas o multinacionales o lo que fuera, ¿no? Pero más con el interés de desarrollar mi carrera profesional como ingeniero dentro de una empresa. Entonces, ese era el objetivo que yo tenía en aquel entonces, y durante 10 años pues fue lo que estuve haciendo y persiguiendo y lo que me motivaba a hacer. Pero llegó un momento en el que eso pues dejó de, de motivarme. Te quería preguntar un poquito por esa parte. Cuando, ¿qué ha cambiado en tu mentalidad viviendo en el mundo corporativo y ahora del otro lado, ¿no? Más desde el área más de, bien sea de consultoría, de mentoría, de experto en temas digitales. Si tuvieras que evaluar tu mente en aquel entonces y ahora, ¿qué serían como los grandes cambios en el mindset? Sí, pues yo creo que el principal es, aunque es verdad que yo siempre, porque he tenido responsabilidades y porque por mi forma de ser, seguramente también siempre me he considerado parte de la empresa, cosa que yo, por lo que he visto, muchos trabajadores, pues cuando terminaban sus 8 horas se iban a casa y ya está, y digamos que no tenían ese sentimiento de pertenencia a la empresa. Yo eso siempre lo he tenido, independientemente de que la empresa en la que trabajaba fuera mía o no. Entonces, pero ahí, de todas maneras, sí que hay un cambio de mentalidad a la hora de estar dentro de una empresa donde las principales decisiones las toman otras personas, que eso, como hablábamos el otro día, pues a veces te genera un sentimiento de confianza porque dices, bueno, que es raro también porque las decisiones no dependen de mí, sin embargo, es como que te sientes más tranquilo, ¿no? Es como, vale, yo no tomo las decisiones principales, tomo pequeñas decisiones o decisiones que afectan en el día a día de la empresa,
pero esas grandes decisiones de estrategia, digamos, no dependen de mí. Entonces, ese cambio a emprender y a lanzar tu propio negocio creo que es el principal cambio, porque todas las decisiones, lógicamente, ya dependen de ti, especialmente todas las de estrategia, todas las de hacia dónde quieres ir con tu negocio, qué cambios quieres hacer, pues ahora voy por un lado y luego decido ir por otro. Todas esas decisiones estratégicas, tanto si aciertas como si te equivocas, pues ahora sí que recaen sobre uno mismo, ¿no? Mm, Y yo me he dado cuenta que eso es algo que mm, es una de las principales razones por las que yo soy emprendedor y por las que monto negocios, ¿no? Porque realmente me gusta depender de mí y no tanto de otros, aunque siempre vas a depender de otros porque vas a depender del mercado, vas a depender de, bueno, pues un yo qué sé, de proveedor. normativas que te Claro. cambien o de agentes externos o de lo que fuera, pero sí que es verdad que el grueso de las decisiones las tomo yo. Entonces yo creo que ese es el principal mindset que quizá haya cambiado desde entonces. Luego, otro punto importante es ese, ¿no? El de mi objetivo o digamos, mi visión de éxito empresarial cuando trabajaba dentro de una corporación, pues era, pues eso, ¿no? Llegar a cargos de responsabilidad cada vez más, a tener coche de empresa, a ganar más dinero, tal. Cuando emprendo y decido lanzar mi propio negocio, hay algo detrás que es muy diferente a todo eso que yo sentía antes como éxito o como objetivo, ¿no? Y creo que eso también es fruto de la edad. La mayoría de la gente joven, pues cuando tiene 20, 25 años, su mentalidad de éxito probablemente sea una y cuando llegan a los 35 o a los 40 años probablemente sea otra, ¿no? Eso también ocurre mucho cuando tenemos hijos, ¿no? Que nos cambia mucho esa mentalidad y ese modo de ver la vida y de afrontar los problemas y de afrontar qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Entonces, a nivel empresarial, digamos que a mí también, aparte de mi primer hijo, que tengo tres, hija en este caso, que es la mayor, me cambió mucho esa mentalidad en el momento en el que ella nació. También es verdad que me cambió mucho cuando decidí emprender y dejar pues una carrera, haber estudiado ingeniería durante un montón de años, una carrera de 10 años trabajando en empresas, pues yo creo que ese cambio nunca es fácil, pero creo que es lo mejor que he hecho a nivel profesional en mi vida, ¿no? Mm. Siempre es un poco injusto evaluar el conocimiento del pasado con la sabiduría del presente, ¿no? Pero si tuvieras que hoy evaluar ese salto del mundo corporativo al emprender, ¿harías algo distinto? ¿O en tus asesorías, en tu consultoría, en la gente con la cual trabajas, sueles recomendar, si se quiere, aconsejar algo particular para dar ese salto? Sí, a ver, yo cambiaría muchas cosas. O sea, es lo típico que se dice. A ver, no cambiaría nada porque si no, no estaría aquí, ¿no? Digamos que todas las buenas y las malas decisiones que he tomado me han traído aquí. Pero bueno, si yo miro atrás, veo que hay mogollón de decisiones erróneas que he tomado. De hecho, bueno, escribí un libro hablando de 30 errores que matarán tu negocio y muchos de esos errores pues, son fruto de mi propia experiencia y fruto de mis propios errores. Y a veces me dicen, joder, ¿y cómo has, eh, no sé, cómo has cometido tantos errores? O no sé si son errores o son aprendizajes, ¿no? O de dónde has sacado tantos errores. Y le digo, "Buah, lo difícil ha sido seleccionar solo 30 de todos los que he cometido, ¿no?". Entonces, uno de los principales errores es, bueno, pues creerte que eres mucho más listo que el resto, que ese es uno de los principales errores que yo cometí cuando dejé la ingeniería y después de 10 años trabajando pensaba que era mucho más listo que cualquier otro emprendedor que había por ahí, ¿no? Y dije, "Buah, yo la voy a petar porque estudié ingeniería, porque tengo 10 años de experiencia", pero la realidad es que tenía cero experiencia emprendiendo y eso, pues lógicamente, te hace cometer muchos errores, ¿no? El primer error fundamental es no salir al mercado desde el principio con la idea que tú tienes en mente. Es decir, no testar tu idea en el mercado cuanto antes y pensar que tu idea es tan buena que no merece la pena que salgas al mercado pronto para testarla ahí fuera, ¿no? Y lo que haces es trabajar en tu idea durante mucho tiempo y cuando sales al mercado, ¿qué ocurre? Pues generalmente no ocurre nada. Es decir, que nadie te compra, que nadie le importa tu idea,
que a nadie le importas tú tampoco, porque muchas veces tendemos a pensar que somos el centro del universo y realmente somos una mota pequeña de polvo ahí, ¿no? Entonces, ese sí que es un error muy importante que yo cometí. Luego hay otro error también del que no se suele hablar mucho, que es, digamos que en la vida hay tres patas, ¿no? Una que es la salud, otro que puede ser el trabajo y otro que puede ser las relaciones, digamos, relaciones de pareja, de amigos, de familia y tal. Si descuidamos una de esas patas, el banco se cae o la banqueta se cae. Y yo en mi caso, pues hubo épocas en las que descuidé mi salud. A mí me gusta mucho hacer deporte, soy una persona que hago mucho deporte y cuento precisamente en el libro cómo un día conduciendo dejé de verme la mano izquierda. Wow. Y fui al médico y no tenía ningún problema en los ojos, era un tema de estrés, de muchísimo estrés. Había dejado de hacer deporte, comía mal, estaba todo el día corriendo como un pollo sin cabeza para un lado y para otro. Entonces, al final, esa tranquilidad y ese cuidarte a ti también, que todos nos centramos mucho en el proyecto, especialmente cuando empezamos y tal, pero no deberíamos dejar de lado ni las relaciones personales ni nuestra propia salud. Entonces, creo que ese es un error del que se habla poco y que es fundamental, porque emprender y lanzar un negocio es una carrera de fondo y si te exprimes al principio, pues no vas a llegar. Entonces, esos dos yo creo que serían los principales. No quiero enrollarme mucho más. No, qué maravilla. ¿Qué, qué solías, y te lo digo por un caso, en lo que me pasó a mí cuando hice justamente ese salto, una de las cosas que me sucedió es que me costaba mucho trabajar en solitario. Después de más de una década trabajando con mucha gente alrededor, eso, digamos, socialmente me afectaba. Eh, ¿Hubo algo que tú echaras de menos del mundo corporativo o que dijiste, esto me gusta del mundo corporativo y me lo traigo al emprendimiento? Sí, el tema de poder, un poco lo que dices, ¿no? El tema de las relaciones, de que todos los días que ibas a trabajar te juntabas con varias personas, pues si eran operarios o otras personas o encargados o lo que fuera dentro de lo que era la estructura de la empresa, pues realmente era mucho más ameno, ¿no? Que sentarte tú en tu casa o en tu oficina o lo que fuera y estar tú solo, ¿no? Donde tú te tienes que planificar, donde tú tienes que hacer el reparto de tareas, organizarte, hacer todo lo que dices que vas a hacer o por lo menos intentarlo. Entonces, todo ese reparto de tareas que antes en la otra empresa yo lo tenía como muy, digamos, muy bien repartido y muy organizado todo, cuando estás tú solo en tu casa, eso sí que es algo que a mí me costó. Porque al principio, eso, yo empecé trabajando en casa y que si te levantas al frigorífico, que si pones una lavadora, que si, yo qué sé, pues mi mujer, ya harás la comida, vale, pues ya la haré, venga, que estoy en casa. Entonces al final, organizar todo eso hace que tu trabajo sea prácticamente todo el día porque lo has ido interrumpiendo en un montón de tareas que no te aportan nada. Entonces al final llegaba la noche, te das cuenta de que no has hecho prácticamente nada y sigues a las 9 de la noche pensando en lo que tenías que haber hecho que no has hecho y en lo que tienes que hacer el día siguiente, ¿no? Entonces, llegar a organizarte muy bien en bloques de trabajo para ser mucho más productivo, eso sí que es algo que yo he aprendido con el tiempo, ¿no? Y ahora sí que pues yo me pongo a trabajar y me pongo a trabajar, tengo todo bloques de tiempo donde especifico cada una de las tareas que tengo que hacer y lo intento cumplir. Hombre, no siempre puedo cumplir toda rajatabla, pero sí que por lo menos lo intento. Y luego lo que decías, lo de las relaciones sociales, eso también lo he echado de menos. Yo tengo la suerte de que tengo un podcast y entonces puedo hablar con bastante gente, conocer gente nueva y tal, y eso a mí me da mucha vidilla. Pero Sí. sí que es verdad que cuando trabajas solo o todavía no tienes equipo o colaboradores o lo que sea, la parte de relaciones sociales sí que se echa mucho en falta. ¿En qué momento te tropiezas o cómo llega a tu vida el concepto de Lean Startup? Y cuéntanos un poquito de qué va, de qué se trata, cómo te ha ayudado y cómo puede ayudar a alguien que nos está escuchando. Vale. Pues Lean Startup yo lo conocí en 2011. Yo entré dentro de un programa de aceleración de startups, tuve la suerte de que nos seleccionaran y dentro de ese programa nos dieron formación en tema de metodologías ágiles y Lean Startup.
Y ahí me pareció que era una metodología muy potente, especialmente para proyectos donde hay cierto componente innovador. Es decir, si alguien va a montar una cafetería, pues sabe cómo tiene que poner el café, porque hay muchas referencias en el mercado. Sabe a cuánto tiene que cobrarlo, sabe pues todo, ¿no? Cómo se funciona dentro de una cafetería o lo que fuera. Pero si vamos a hacer un proyecto que tiene un componente innovador, donde no hay muchas referencias en el mercado, donde a veces no sabemos exactamente cómo va a ser el producto final, no sabemos qué precio le vamos a poner, quizá no sabemos ni quién es nuestro cliente objetivo. Digamos que hay un nivel de incertidumbre muy alto, ahí es donde Lean Startup funciona muy bien. Porque lo que hace es reducir el riesgo a la hora de lanzar un proyecto innovador al mercado. ¿Y cómo reducimos el riesgo? Pues justamente haciendo eso que decían antes que yo no hice, que es salir al mercado lo antes posible. Claro. Eso que muchas veces, ese miedo que muchas veces tenemos los emprendedores a contar nuestra idea, no digo que tengamos que desgranar nuestra idea y contársela a cualquiera, pero sí que es muy bueno salir al mercado cuanto antes y exponer esa idea pues a potenciales clientes. Mm. Otro error muy habitual es contárselo a mi madre, a mi padre, a mi Claro. hermano, a gente que nunca va a ser mi cliente, gente que me aprecia y que me quiere y que me va a decir que muy bien, que eres un gran emprendedor y venga por todas y tal, me parece una idea fabulosa, pero eso realmente no nos ayuda a nada en nuestro proyecto. Entonces siempre tenemos que buscar potenciales clientes que cumplan el perfil del cliente al que nosotros nos queremos dirigir e ir trabajando con ellos para avanzar en nuestra idea e Mm. ir mejorándola poco a poco en función de los problemas que vayamos encontrando en el mercado. Porque al final un emprendedor no deja de ser una persona que lo que hace es resolver problemas que o bien están mal resueltos o bien todavía no se han resuelto. Y luego a partir de ahí, pues lógicamente derivar un negocio, porque al final si estamos montando negocios es para intentar que sean rentables, ¿no? De Entonces, hecho, ujú. No, sí, adelante. sí, no, eso, que entonces Lean Startup te ayuda en toda esa parte de testeo con el mercado. Y yo eso, descubrí las metodologías en 2011 y desde entonces pues me ha parecido que era una metodología muy potente. Y me encanta que hables de esto y desde hace tanto tiempo, porque me permite entender también un poquito, y era también la curiosidad de esta conversación, de la consistencia tuya en lo que funciona, ¿sí? Y no estar necesariamente agarrando una moda tras otra, que no quiere decir que no estés probando, curioseando, leyendo, viendo tendencias, pero que igual tengas como esa línea que sabes que te ha funcionado y que funcionará y que es algo que le puede funcionar a todas las empresas que tú has lanzado y a todas aquellas personas que has ayudado también. Entonces, me parece como un elemento de consistencia en tu mentalidad. ¿Es así? Sí, o sea, al final es que Lean Startup va mucho de aplicar el sentido común. Entonces eso es algo que ya puede estar de moda yo qué sé, técnicas de creatividad, ya puede estar de moda la inteligencia artificial, ya puede estar de Claro. moda design thinking, ya puede estar de moda lo que sea, que siempre el sentido común te va a ayudar. Ya. Entonces, Lean Startup va mucho de eso, de aplicar el sentido común al lanzamiento de una idea de negocio. ¿Y eso por qué pasa? Pues por intentar saber cuanto antes si tu idea resuelve un problema real en el mercado. Mm. Y eso va a funcionar hoy, va a funcionar mañana y va a funcionar cuando la inteligencia artificial gobierne el mundo, ¿no? Para los que tengan más miedo, ¿no? Claro. Te pregunto un poco porque siempre en esta premisa de Lean Startup se habla del producto mínimo viable y es un concepto que hemos escuchado muchas veces. Lo que yo me he encontrado es que el mínimo para mí es distinto del mínimo para otras tanto de personas. ¿Qué es el mínimo? ¿Cuándo yo puedo considerar, ok, ya esto lo puedo empezar a testear, puedo lanzar, puedo, sí, ver cómo le funciona a ese público objetivo? Porque el mínimo muchas veces nos detiene porque no creo que todavía tengo el mínimo. ¿Cómo lo ves tú? A ver, esto depende lo puristas que sean las personas que nos están escuchando o quien hable del producto mínimo viable, pues como dices, ¿no? Dará una versión u otra. Para mí un producto mínimo viable es aquel en el que ya te pagan. Es decir, tiene las funcionalidades mínimas para que un cliente ahí fuera note o sepa que resuelves un problema y esté dispuesto a pagarte. Mm. Porque todo lo previo a que haya un pago
no deja de ser, digamos que, bueno, pues buenos análisis que hayas podido hacer, buenas entrevistas de problema o de solución que hayas podido hacer, pero no hay un compromiso real del cliente contigo. Cuando te paga es cuando realmente hay algo ahí que puede tener valor. Es decir, cuando hay un producto o un servicio que realmente hay personas ahí fuera que han demostrado que les interesa. Y la mejor manera de demostrar no es decirte, sí, sí, me interesa un montón, o sí, sí, dentro de 3 meses, cuando lo saques ya te lo compraré. O me parece que es un precio muy barato. Yo te pagaría pues el doble, yo qué sé. Todo eso son conjeturas y pensar a futuro cosas que cuando llega ese futuro en general no se cumplen. Entonces, a mí el producto mínimo viable siempre me gusta verlo como que alguien pague por ello. Que eso no quiere decir que no pueda ser una preventa. O sea, puede ser que tú tengas un producto que vas a lanzar ahora y que digas, pues yo lo lanzo en preventa. Y entonces ves si realmente cumple el objetivo que habías pensado o no, y si hay gente ahí fuera que le interesa. Por ejemplo, en SIL, nosotros, bueno, SIL es un e-commerce de productos de salud capilar y de la piel que tengo con otros 3 socios, y ahí prácticamente todos los productos que hemos lanzado siempre los hemos lanzado con ese espíritu de Lean Startup y con ese espíritu de preventa. Es decir, de ver si realmente hay interés antes de ponernos a crear el producto. Entonces, creo que es la manera más inteligente, por lo menos para mí, de testar si un producto o un servicio tiene sentido en el mercado. Además que genera como un alivio también en el tema de la inversión de los recursos, ¿no? O sea, que hay mucha gente que se detiene porque dice, bueno, esto me costaría tanto, esto necesito tanta gente para esto y quizás con lo mínimo, y me encanta este concepto de que la gente esté dispuesto a pagar, ya tú sabes que esto pudiese funcionar. Ahora, mi segunda pregunta derivada de tu respuesta es, a partir de cuántas personas que me paguen, ya yo sé que puede ser algo atractivo, ¿sí? Porque nuevamente yo digo, lancé, supongamos que yo tengo una base de datos de 100 personas y estuvieron dispuestos a pagar 15. Ya esos 15 son representativos. ¿Cómo lo ves en ese aspecto? Sí, hombre, un 15% de las personas que tengas sí que es algo interesante. Ahí sí que hay que valorar el porcentaje de los potenciales clientes que tienes en tu base de datos. ¿Cuántos compran o precompran? Luego también el potencial que tiene el mercado. Yo qué sé, si vendes cascos para astronautas, pues hombre, no hay muchos ahí fuera. Claro. Entonces, también depende un poco, ¿no? No es lo mismo vender zapatillas de correr que zapatillas de ciclismo, que zapatillas para hacer, yo qué sé, para bailarinas de ballet clásico profesionales. Pues tienes que analizar un poco el tamaño de tu mercado. Luego también es importante el segmento de cliente al que te diriges. Eh, o sea, una cosa es el tamaño potencial que puedas tener y otra cosa es el segmento concreto al que tú te vas a dirigir dentro de todo ese mercado al que potencialmente podrías llegar. Mm. Que creo que ese también es un consejo importante. Y luego está el tema del precio que vas a poner. También analizar un poco la competencia, qué es lo que hay ahí fuera. Si tu producto es totalmente novedoso, pues no vas a, cosa difícil hoy en día, no vas a ver muchas referencias en el mercado, pero también es importante ver dónde te quieres situar respecto a tu competencia. Que no digo que siempre tengas que ser más barato, porque a veces puede ser más caro, porque tú estás buscando una línea más premium o quieres llegar a un segmento de clientes concreto con más poder adquisitivo. No importa lo que elijas, siempre que elijas. Ese yo creo que es el concepto clave. Mm. No sé si te he respondido. No, total, me gusta mucho porque nos da un poquito de órdenes de magnitud de, entendiendo el mercado, que es relevante. Ahora, Alfonso, ¿cómo tú equilibras? Porque sé que eres igual experto y te gusta todo el tema de SEO, que para la gente que nos escucha, SEO, y es el posicionamiento de una página web o de un blog en Internet como tal. Y si estoy equivocado, igualmente me corriges, pero ¿cómo hoy en día tú equilibras cómo te encuentra la gente? Redes sociales, dentro de redes sociales puedes tener LinkedIn, puedes tener Instagram, puedes tener YouTube, Twitter, actualmente X.
tu propia base de datos de correo electrónico, ¿por dónde lanzarías tú ese testeo para ver si el mercado realmente está dispuesto a pagar por tu producto o servicio? Vale, pues ahí hay dos puntos importantes. Uno, si empiezas de cero, lógicamente no tienes base de datos, ni tienes correos de gente, ni tienes nada, pero si ya tienes una trayectoria, nosotros, por ejemplo, en SIL siempre empezamos a testar algo con nuestra base de datos, con la gente que o bien ya nos ha comprado o bien se ha interesado por nosotros, aunque todavía no nos haya comprado. Entonces, cualquier testeo de producto nuevo que vamos a lanzar, siempre lo empezamos en nuestra base de datos. Perfecto. Si no tuviéramos una lista de correo suficientemente grande, pues no queda otra que hacer anuncios. Mm. Al final, orgánicamente en redes sociales, pues estás muy limitado, salvo que seas alguien muy creativo, alguien con muchos seguidores y tal. Pero si partimos de esa base también, de que empiezas o has empezado recientemente, no te queda otra que pagar por anuncios. Entonces, ahí hacer unos buenos anuncios para testar el producto o para, bueno, generar información o interés respecto a lo que quieres lanzar. Entonces, yo es como lo haría. Básicamente, anuncios en Instagram creo que funcionan muy bien. En Facebook para determinados productos también pueden funcionar bien. Eh, TikTok, la verdad es que las pruebas que hemos hecho, por ejemplo, en SEAL no nos han funcionado especialmente bien, pero tampoco somos especialmente hábiles en TikTok. Por ejemplo, YouTube nos ha funcionado bastante bien también. Mm. Entonces, bueno, pues al final, dependiendo del producto o del servicio que vayas a lanzar, yo intentaría escoger los canales en los que crees que puede estar tu cliente objetivo. Si es algo más industrial o más empresarial, pues igual LinkedIn es la plataforma perfecta para lanzar eso que quieres. O si es algo más no sé, más del día a día, yo que sé, unas gafas, algo más del día a día, pues quizá Instagram sea la plataforma. Pero yo sí que haría anuncios, sobre todo cuando empiezas. Y si ya tienes una comunidad detrás, pues entonces hay que lanzarlo en la comunidad, en la plataforma donde lo tengas. Mm. ¿Cómo inició este proyecto para productos capilares? ¿De dónde surge la necesidad? Nuevamente, siendo ingeniero, metodologías claras, estas metodologías aplican para cualquier negocio. ¿Por qué el interés en este segmento del mercado? Pues mira, llevaba tiempo trabajando temas de SEO y de email marketing con Albert, que es mi socio, que es la persona que formula los productos. Él lleva más de 30 años bueno, más de 30 años, no sé si tantos, pero 20 fácil, relacionado con temas pues de cosmética y alimentación natural basada en propóleo. Y él es bioquímico de formación y entonces él elabora todos sus productos y tal. Y entonces, un día que fue al peluquero, pues le dijo al peluquero, oye, Albert, que se te empieza a ver el cartón, ¿no? Que empiezas a perder pelo, esto te lo tienes que mirar. Y como es un tío muy curioso que le gusta saber de todo, pues empezó a mirar qué había ahí fuera para temas de alopecia, ¿no? Entonces Mm. empezó a ver que había muchos productos químicos, pues los típicos que recetan los médicos, minoxidil, finasterida, todo este tipo de productos que son químicos y que tienen pues sus efectos secundarios, ¿no? Entonces, al ver que es un tío muy natural y tal, que le va mucho más lo natural que lo químico, pues empezó a ver qué estudios había con temas naturales. Y dio con la menta y con algunos estudios donde relacionaban la menta piperita con el minoxidil y que se obtenían muy buenos resultados y tal. Y empezó a hacerse sus propias formulaciones y tal, y a los meses fue al peluquero otra vez y el peluquero flipado, al ver, tío, pero ¿qué estás haciendo? Que estás recuperando el pelo. Y el otro, va, pues me estoy dando unos masajes, me estoy dando un producto que he creado y tal. Y, joder, pero que esto es la bomba, tío, que empiezas a tener pelos pequeñitos donde antes no tenías. Y entonces, bueno, pues vio que podía haber negocio ahí, que podía ser interesante, sobre todo para todas las personas que quieren una alternativa a los químicos. Y entonces, como tenía relación conmigo, con Jonay, que es otro socio, y con Matías, que es el otro socio, nos dijo a ver si queríamos lanzar algo relacionado con eso. Y como no sabemos decir que no, pues entonces dijimos, venga, pues adelante. Y entonces lo que hizo fue preparar los 3 primeros productos que van en pack y ahí empezó todo. Ahí empezó SIL con 3 productos para la alopecia
que además se vendían en suscripción, cosa que era un modelo de negocio bastante novedoso en aquella época. Bueno, en aquella época tampoco me remonto al Pleistoceno, vamos, lo lanzamos en 2020. Ya. En Y la entonces, pandemia. bueno, sí, justo antes de empezar la pandemia, sí. Ya. Y la verdad es que ha ido funcionando muy bien. Y sí que una de las claves, por si le sirve a las personas que nos están escuchando, de que esté funcionando muy bien, es que dentro de que analizando números grandes, el 80% de los hombres en algún momento de su vida tendrá alopecia, Wow. sin centrarnos en eso, nosotros nos centramos mucho más en las personas que ya estaban usando minoxidil o que no querían usar minoxidil porque les daba efectos secundarios. Entonces, digamos que dentro de ese nicho grande, como hablaba antes, nos enfocamos en un segmento muy concreto de personas. Personas que ya tienen unos hábitos, personas que ya han buscado mucha información, que ya saben lo que es la alopecia androgénica. Y entonces yo creo que esa ha sido una de las claves fundamentales de que el proyecto siempre haya ido para arriba. Mm. Es decir, tú igual en tu experiencia siempre recomiendas como ennicharnos un poco más, o sea, Sí, o anicharnos un poquito más, ¿cierto? sí. O sea, yo creo que es mucho más, tiene mucha más lógica atacar un segmento pequeño, especialmente cuando empezamos, cuando tenemos poca Claro. experiencia, cuando tenemos poco presupuesto, cuando no nos conoce nadie, cuando estamos compitiendo en un mercado donde ya hay otros players y nosotros llegamos ahí. Mm. Entonces, para competir, lo primero que tenemos que pensar es qué voy a ofrecer yo diferente al resto de los que ya están metidos ahí. Porque para ofrecer lo mismo, se lo van a comprar a otro que ya está. No me lo van a comprar a mí ni por ser más guapo, ni más listo, ni por haber llegado el último. Mm. Entonces, siempre hay que pensar qué voy a ofrecer diferente y luego la estrategia es segmentar todo lo posible. ¿Por qué? Porque cuando tienes poco presupuesto, te vas a enfocar con ese poco presupuesto que tienes, si vas a hacer anuncios, por ejemplo, a un segmento de mercado muy concreto. Esto al final, yo suelo decir que es como cuando vas a regar un jardín y tienes la manguera, ¿no? Lo puedes poner en modo aspersión, así que sale todo desperdigado y que cae muy poquito y muy fino en cada punto del jardín, digamos, o cuando pones el chorro directo, que entonces riegas donde tú quieres, ¿no? Pues yo creo que la estrategia al inicio tiene que ser la del chorro directo, mucho o poco, dependiendo del presupuesto que tengas, pero que llegues al punto exacto donde tú quieres. Porque al final, hacer una lluvia fina donde apenas mojes y llegues a un segmento muy grande, pero que nadie se acuerde de ti después, es mucho más complicado. Y luego ya una vez que digamos que te hayas hecho un hueco en el mercado y hayas llegado a ese cliente objetivo al que te quieres dirigir, luego saltar a otros clientes e incluso crear otras líneas de negocio Claro. es más sencillo. Me llama la atención que igual, no sé si fue desde el momento uno que estaba concebido así el negocio, pero en qué momento dan con la idea de que sea una recurrencia, que sea una suerte de membresía y que te llega tu kit cada cierto tiempo, que obviamente desde el punto de vista de negocio genera una estabilidad y una certidumbre mucho más grande. Pero bueno, no deja de ser como riesgoso porque tú dices, ¿cuál es el ciclo en que la gente me va a comprar? ¿Será que estoy generando una necesidad que la gente no la ve? La gente se está comprometiendo a un pago mensual que no sé si lo va a comprometer. Los temas del pago como tal, la tarjeta, rebota la tarjeta o no, la gente le llega el paquete pero no pagó. Es decir, tiene un componente de seguimiento y de logística importante. Sí, nosotros lo pensamos desde el principio, porque al final, un poco siguiendo esa lógica del segmento al que nosotros nos dirigimos, es gente que ya tiene unos hábitos y ya tiene unos comportamientos de vida y ya está preocupada por el tema de la alopecia. Entonces es gente que o bien ya ha estado durante un tiempo aplicándose minoxidil, con lo cual ya tiene el hábito, o es gente que de verdad está comprometida, que ha buscado información en Internet y que de verdad quiere tener unos hábitos diferentes a los que tiene ahora. Entonces, nosotros desde el principio lanzamos el tema de la suscripción. De hecho, la venta de productos individuales pasó, o sea, la incluimos a los meses, porque Ok. había gente que a veces se le descuadraba un poquito pues, el champú respecto al agua esencial o lo que fuera. Y entonces nos pedían, oye, ¿puedo pedir solamente el agua esencial o puedo pedir solamente el champú? Que se me ha terminado tal. Entonces, y luego el plazo lo hicimos en 2 meses.
O sea, el pack duraba 2 meses porque creíamos que era el periodo mínimo para que una persona pudiera ver resultados. Nosotros decimos que si a los 6 meses, es decir, con 3 packs, no has visto resultados, es que quizá el producto no te funciona. Y ya está, tampoco tenemos ningún problema en decirlo. No todos los productos funcionan a todo el mundo. Y en nuestro caso, aunque es verdad que tenemos una recurrencia altísima para ser un e-commerce y que los productos en general funcionan súper bien para la gente, pero hay un porcentaje pequeño de personas pues a las que no les funciona. Pues ya está, nosotros no queremos tener enganchada a la gente de por vida a un producto que no le funciona, ¿no? Entonces, en 2 meses has tenido que ver alguna mejoría. Pues quizá han desaparecido los picores o tienes menos caspa o empiezas a ver que se ha detenido y se ha frenado la caída del cabello. Entonces, eso a las personas que llevan mucho tiempo perdiendo pelo, digamos que les motiva mucho a seguir. Claro. Y eso es muy interesante porque entonces van a comprar otro pack y van a comprar otro. Y entonces en 6 meses habrán visto que su pelo pues, ha mejorado bastante, ¿no? Entonces, al final nosotros dijimos eso, 2 meses es el periodo mínimo y entonces creamos el pack para que durara 2 meses. Mm. Y así fue un poco como nació el tema. Ahora te pregunto, Alfonso, ¿cómo mantenerse relevante en el tiempo? ¿Sí? En el sentido que tú puedes poner todos los esfuerzos, lanzas este e-commerce, va bien o bueno, vas ajustando, me imagino que llega un punto también como que es más estable, pero ¿cómo sigues reinventando el negocio una y otra vez? ¿Cómo sigues buscando alternativas, creando productos nuevos? ¿Cómo se lo comunicas al cliente? Cómo el cliente no te deje en el olvido. Toda esa parte, voy a meterlo en la palabra, cómo te mantienes relevante. Sí, pues eso es muy interesante porque a veces pensamos que solamente con llegar a los clientes ya lo tenemos todo hecho y es Claro. verdad que la recurrencia y seguir ahí en la mente del cliente es fundamental. Entonces, yo creo que bueno, una de las claves yo pienso que es aportar contenido que interese a los usuarios. Nosotros siempre nos hemos preocupado mucho eh, y no, vamos, no me da vergüenza decirlo, creo que probablemente tengamos el mejor blog en castellano relacionado con temas de alopecia. Yo creo que sin duda, además, porque nos hemos trabajado muchísimo los artículos, hemos buscado muchísima información, muchísimos estudios, tenemos una persona profesional de la escritura que, que nos hace los artículos. Entonces siempre nos hemos preocupado por ofrecer el mejor contenido. E incluso por decir que con el contenido, los vídeos que publicamos en YouTube y tal, una persona que solamente nos haga caso a los vídeos sin necesidad de comprar nuestros productos, ya va a haber mejoría. Mm. Entonces, eso es algo que siempre genera mucha confianza, porque nosotros compartimos contenido porque creemos que es relevante para las personas y que les puede ayudar igual que nos ayuda a nosotros. Yo tengo bastante pelo, por suerte, pero mis otros 3 socios pues no tienen tanto pelo como yo. Entonces, lo que les ha ayudado a ellos, pues les ayuda a otro montón de personas. Y Claro. luego es muy importante también el tema de la suscripción con la recurrencia y luego es muy importante compartir contenido, ese trabajo de email marketing que hacemos todas las semanas, que mandamos 2 o 3 emails, que a veces son ofertas, otras veces son productos nuevos que sacamos, otras veces son preguntas que hacemos a los usuarios, otras veces son encuestas, otras son contenido, por supuesto, todo el contenido. Ahora también tenemos un podcast que hemos empezado este año. Entonces, al final siempre es buscar información que pueda ayudar a las personas tanto del sector del tema de la alopecia como de la salud en general, porque el podcast sí que lo hemos enfocado más a salud. Y hablamos, pues, de, yo qué sé, pues, por ejemplo, hemos hablado de salud visual, de temas de la boca, de cómo cuidar la boca, de, yo qué sé, del alcohol, de comer carne, de entrenar, de dormir bien. O sea, al final hay un mundo ahí de la salud relacionado con temas de alopecia y de la piel y tal, y de envejecer y todo este tipo de cosas que es muy interesante y que como nos gusta a nosotros mucho, pues creemos que también hay un montón de gente ahí fuera que le puede interesar, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que esas 3 pinceladas son claves. ¿Qué es la parte del negocio que más te gusta a ti involucrarte? Porque ahí decías algo interesante. Digamos que el dolor de la calvicie no te afecta tanto a ti como a tus socios. ¿Qué es lo que a ti sí te moviliza dentro de esta cadena de valor?
Vale, pues a mí lo primero es que a mí me gusta mucho todo el tema de emprendimiento, de negocios, todo el tema de crear un negocio desde cero. A mí eso es lo que más me gusta. O sea, yo nunca he creado un negocio que facture 10 millones de euros. Pues ya está. Yo quizá escalando no soy tan bueno. A mí me motiva mucho toda esa parte de crear un negocio pues hasta que facture, yo qué sé, 1 millón. Luego ya veremos qué es lo que hacemos, ¿no? Pero toda esa parte inicial a mí me motiva mucho. Luego toda la parte de contenidos, de SEO, de email marketing, de copywriting, toda esa parte que es la que yo llevo dentro de la empresa, Mm. es lo que más me motiva también a nivel de marketing. Y luego también la gestión de un proyecto desde el principio, porque yo sí que hago las labores de gestión, digamos, y luego también hago un poco de labores financieras, que eso no me motiva tanto, pero bueno, pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? Ya. Emprender no es que sea todo tan bonito, ¿no? Como Y lo qué bueno pintan. que Hay lo dices. labores, Claro. claro, hay labores que no te gustan tanto, pero que bueno, que dentro de un negocio son fundamentales. Y el tema de la pasta, pues lógicamente es un tema que hay que cuidarlo y hay que llevarlo muy bien. Entonces, esos son. Y entonces ahora te pregunto, antes te pregunté cómo mantener un negocio relevante, ¿cómo tú mantienes tu propio entusiasmo una vez que este cohete se lanza y ya tiene como una velocidad crucero estimada? Porque nuevamente lo que pareciera que tú quisieras decir, bueno, pero voy a arrancar otra cosa, voy a arrancar otro proyecto, me voy a meter en otra, o sigues como iniciando cosas dentro del mismo proyecto. ¿Cómo es tu gestión personal? Sí. Al final es un proyecto que da tanto juego para lanzar nuevos productos Claro. que a mí me mantiene muy motivado esa parte también, ¿no? Y luego la parte de experimentación, que tiene mucho que ver con Lean Startup, que tiene mucho que ver con toda la parte que hago en el Club de los Ágiles. O sea, siempre es experimentar y no tener miedo a probar cosas. Hay muchas que no nos salen como esperábamos, pero hay otras que de repente pegan un campanazo y dices, joder, lo que teníamos aquí y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Mm. Entonces, pero eso solamente surge cuando no hay miedo a la experimentación. Y eso es fundamental en cualquier negocio. Y además, la experimentación es algo que te mantiene motivado, porque siempre se te ocurre algo. Joder, podíamos probar esto, podíamos probar lo otro. Oye, he visto un producto que podíamos incluir en el catálogo. Entonces eso al final hace que estés motivado y luego, lógicamente, también motiva mucho que el proyecto vaya bien. Eso también es verdad, porque al final, cuando ves que un proyecto no termina de arrancar, pues poco a poco te desmotivas, ¿no? Mm. Quisiera ahondar un poquito, ya que lo mencionaste, en el Club de los Ágiles. Cuéntanos un poquito de qué se trata, cómo nace bueno, cuál es la gestión de quienes pertenecen a ese club. Sí, bueno, pues el Club de los Ágiles nace un poco de mi experiencia durante estos años, porque yo, como el tema del Lean Startup me ha gustado mucho, creo que mi experiencia lanzando diferentes negocios, algunos con éxito y otros rotundamente no, pero de todo eso, de toda esta trayectoria desde 2011 hasta ahora, he tenido muchos aprendizajes, he cometido muchos errores, entonces creo que toda esa experiencia puede ayudar mucho a las personas que empiezan. Y durante mucho tiempo he estado vendiendo cursos online, también haciendo formaciones presenciales y tal, con lo cual también he aprendido mucho a que la mayoría de las formaciones online se terminan, o mejor dicho, no se terminan. Es decir, la persona que empieza una formación online es difícil que la termine. Entonces yo quería hacer algo que fuera un poco más allá y es implicarme yo mucho más, que no fuera un curso meramente online donde las personas a su ritmo, que era un poco la propuesta de valor de mi curso de Lean Startup, pudieran ir haciendo el curso, porque ese ritmo acaba siendo ningún ritmo. Entonces, es una pena. Entonces, decidí sacar un club de los ágiles que le he llamado, que es una mentoría grupal pequeñita, con 3, 4, 5 personas, donde durante 10 semanas yo trabajo con ellos un contenido semana a semana. Es decir, yo les doy 10 píldoras o 10 contenidos de formación, uno por semana, y además les mando tarea para que hagan de una semana a otra semana. Y voy siguiendo sus proyectos, voy resolviendo las dudas que puedan tener, y eso es una manera que hace que yo me implique mucho más en los proyectos de esas personas y que esas personas vean mucho más resultado que si se compran un curso online. Entonces,
me parecía que era una manera muy buena de aportar todo ese conocimiento que tengo pues desde de todos estos años y aplicarlo a proyectos concretos con personas concretas que tengan interés en avanzar con su negocio. Y lógicamente, pues el precio tampoco es el de un curso online que tú compras enlatado y que vas a tu ritmo. Mi curso online son 155 euros y el Club de los Ágiles en esta segunda edición son 1.250. No tiene nada que ver, pero mi grado de implicación con las personas pues tampoco tiene. Y qué bueno que lo digas. Quería justamente, ya entrando en la recta final, hablar de una variable que mencionaste, pero no le hemos entrado fuerte, que es el tema del precio. Eh, Obviamente está la parte del mercado, cuando vendes un producto, digamos que quizás si tienes una referencia, hay de dónde agarrarse. Cuando vendemos servicios, Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Incluso desde a veces barreras mentales que uno se pone, eh, y el momento incluso de decir, es que ya mi servicio, lo que me acabas de decir, ¿no? O sea, este servicio ya implica otra cosa, por lo tanto yo debería cobrar 10 veces esto. Lo que hace la gente asincrónico online cuesta esto, pero si yo estoy presente es 10 veces más. ¿Cómo evaluar interna y externamente el manejo de los precios, sobre todo en el mundo del servicio que son intangibles? Sí, eso es complicado, es muy complicado. Y sobre todo eso, lo que No dices, lo ¿no? vamos A a resolver nivel, en este podcast. sí, sobre todo a nivel mental, ¿no? Claro. Porque dar ese salto de cobro 155 euros por un producto a cobro 1.250 por otro producto, aunque no tengan nada que ver. Pero es verdad que mentalmente dices, te surgen un montón de dudas. Daré la talla, no me dirán, oye, esto no valía lo que me has cobrado, no sé. Al final no te has implicado tanto como decías que lo ibas a hacer. Todo ese tipo de cosas hace que en tu fuero interno siempre quieras dar mucho más de lo que originalmente pensabas que ibas a dar. Y eso hace pues que te impliques mucho más, ¿no? Pero también es verdad que hay que poner un límite. O sea, tú has dicho que vas a cobrar 1.250 euros por un servicio y a mí me suele gustar siempre regalar algo, algo de improviso, algo que no se esperan, algo que les haga un ajá, ¿no? Un, joder, qué bueno que me está dando esto, que no me lo había dicho. Pero sí que es verdad que poner el límite de cuánto más vas a dar para que tú mentalmente te quedes tranquilo de, oye, yo he hecho todo lo que tenía que hacer por el precio que me han pagado y creo que lo he hecho bien. Eso es algo que cuesta mucho. Y luego otra cosa que cuesta mucho es decir el precio. A mí antes me costaba mucho. 1.250 euros. Buah, buah, y tenía que decirlo así, ¿no? Tapándote un poco, así como sudando, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es una barrera mental que también tenemos. Si estamos convencidos de que el producto que tenemos lo vale, pues no hay ningún problema. Yo creo que no debería haberlo. Pero sí que es verdad que de entrada nos suele costar mucho. Y la única forma de romper esa barrera es decirlo muchas veces. Y enfrentarte a ese momento en el que, oye, ¿cuánto cuesta? 1.250 euros. Ya está, no pasa nada. O sea, si lo quieres bien y si no lo quieres, no pasa nada también. O sea, si crees que es para ti, crees que te puedo ayudar, yo creo que te puedo ayudar porque tiene que haber, o sea, tengo que ser yo capaz de ver que te puedo ayudar y tú capaz de ver que yo soy la persona que te puede ayudar, ¿no? Entonces, si ese intercambio es correcto y para ambos es beneficioso, pues el precio es el que es. Ahora no me encaja, ¿vale? Pues no hay problema. Pero, o sí, me encaja y estoy muy contento, ¿vale? Pues adelante. O sea que sí. Sobre todo porque una de las cosas que yo me he encontrado mucho es, son personas que me dicen, yo empecé cobrando X y ya yo sé que X no vale, vale mucho más, pero me da miedo perder clientes cuando suba los precios. ¿Cómo ves tú esa, que también todo esto estamos hablando de un ambiente bastante mental, que es lo que tú Sí. dices? Esa barrera la rompemos solo proponiendo el nuevo precio y teniendo ese costo de oportunidad que vamos a perder, pero quizás vamos a ganar más en valor o en calidad de la gente que tenemos y del servicio que prestamos. Sí, o sea, yo creo que al final es mejor tener pocos clientes buenos, porque los que te van a pagar más en general te van a exigir, lógicamente,
pero también bueno, van a estar más motivados, van a estar más predispuestos a hacer cosas porque han pagado un dinero. O sea, alguien que te paga 30 euros es muy probable que poco a poco se vaya desinflando como un flotador, ¿no? O como la gaseosa, que pierde fuelle. Pero alguien que te ha pagado 1.000 euros, ostras, pues que se desinfle es más complicado, ¿no? Y entonces eso para la persona que está al otro lado, en este caso para mí, es mucho mejor, porque yo quiero tener gente motivada al otro lado. Entonces, al final, esa barrera mental nuestra de no voy a subir precios por si acaso se me va gente, pues el que se quiere ir, que se vaya. No pasa nada. O sea, si porque subas 100 euros tu producto, porque has hecho una mejora, o le subas 500 euros porque ya no tiene nada que ver el producto de antes con el de ahora, si alguien no está dispuesto a pagarte, es que o bien no ve el valor, o bien no confía en ti lo suficiente, o simplemente, pues que ahora mismo no quiere gastarse ese dinero, o que simplemente lo que estás ofreciendo, pues ahora mismo no le encaja. Que puede ser, y ya está, y no pasa nada. Pero yo creo que es más una barrera mental nuestra a subir precios que realmente el mercado no vaya a responder a lo que nosotros estamos ofreciendo. Mm. ¿Tú te has encontrado que siempre hay mercado cuando hay ese riesgo, ese atrevimiento de subir precios? Hombre, siempre hay mercado, claro, depende cuánto subas. Llegará un momento, esto es como todo, habrá Sí, dos la curvas que elasticidad se del mercado. junten y Claro. cuando hayas llegado a tu techo, pues ahí has llegado, ¿no? Tendrás que hacer otras cosas para que ese techo nuevamente vuelva a subir. Mm. Entonces, yo sí que creo que subir precios, y además puedes ir testando poco a poco, tampoco te hace falta coger y Claro. subir de repente, yo qué sé, Un 500 brinco muy euros. grande. Eso es. Entonces, puedes ir testando poquito a poco, ir subiendo precios, ofreciendo algo que justifique esas subidas de precio o justificándolo de la manera que sea. Oye, pues mira, ahora antes, cuando empecé, tenía 2 años de experiencia, ahora ya tengo 6 años de experiencia, pues lógicamente lo que ofrezco ahora es mucho mejor que lo que ofrecía entonces y por eso subo el precio. Pues ya está, siempre que haya una justificación detrás y que tenga sentido lo que has hecho, pues yo no veo problema. Y luego eso que puedes ir subiéndolo escalonadamente. Mm. Me encanta. Bueno, Alfonso, ya llegando al final, este podcast se llama Las Tres Principales. Me gustaría que nos regales tus tres principales recomendaciones para seguir navegando en este mundo del emprendimiento o el intraemprendimiento, que al final es gente que se atreve a hacer cosas cuando está dentro de una compañía, cosas que tú también promueves. ¿Qué nos Sí. recomendarías a nivel macro? Tres bloques o tres cosas que a ti te hagan sentido. Vale, pues el primero, siempre tener capacidad de aprender, o por lo menos querer aprender, siempre. Yo creo que eso es una capacidad o una habilidad, no sé cómo decirlo, que no deberíamos perder nunca, especialmente si queremos crear negocios y queremos hacer que nuestros negocios sigan funcionando a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es una carrera de fondo, entonces no te queda otra más que ir aprendiendo, no hundiéndote con cada bache que pises, sino, bueno, pues intentar salir a flote lo antes posible y aprender al final, aprender de los errores. Yo creo que ese es fundamental. El segundo, que también tiene relación con este, es no tener miedo a experimentar. Yo creo que experimentar, pues ahora que está muy de moda la inteligencia artificial y tal, yo pienso que todas las personas que tenemos un negocio o que esperamos tenerlo, deberíamos empezar a experimentar con la inteligencia artificial, con, yo qué sé, pues hace unos años con la creatividad, con el copy, con todo, ¿no? Con lo que vayamos viendo por ahí que de alguna manera creamos que tiene mucho sentido, yo pienso que deberíamos experimentar. Y luego también en nuestro negocio. Si estamos haciendo anuncios, pues intentar experimentar al máximo el tipo de anuncios que hacemos, con los copies, con las fotos, con tal. No tener miedo a ese fallo y siempre intentar limitar, ¿no? Digamos, el gasto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El gasto en tiempo, el gasto en dinero, el gasto en ilusiones que nosotros pongamos en esos experimentos que vamos haciendo, pero siempre con la capacidad de experimentar. Y luego creo que el tercer punto importante es no olvidarnos de nosotros mismos, de nuestra salud y de nuestras relaciones. Un poco lo que hablábamos antes y que muchas veces a los emprendedores nos falla, ¿no? Que es centrarnos mucho en lo que es el trabajo y lo que es el negocio y olvidarnos de todo lo que tenemos detrás. Entonces, yo creo
Y además tú y yo que tenemos hijos, que tenemos familia, que tenemos amigos, que nos gusta el deporte a los dos, yo pienso que olvidarnos de toda esa parte hace que poco a poco vaya degenerando también nuestro negocio y puede hacer que nos hundamos con él, ¿no? Entonces, yo creo que esas 3 recomendaciones, esas 3 principales serían buenas. Alfonso, súper agradecido de esta conversación. Simplemente dejarte el cierre para que nos digas dónde la gente puede conectar contigo, saber más de tus proyectos, todo lo que tienes para ofrecer en Innocabi o en otras plataformas. Así que el cierre tuyo y de verdad que gracias por esta gran conversación. Bueno, pues gracias a ti también y nada, me pueden encontrar en innocabi.com, que es sencillo, Innocabi con 2 Ns de innovación, innocabi.com, y ahí tienen el Club de los Ágiles y algunas cosillas más que hago, pues el blog, el podcast, todo ese tipo de cosas que hago en Innocabi. Y luego, si alguien tiene interés en el e-commerce del que he hablado, que es un proyecto muy chulo, la web es getsil con 2 i latinas.com, getsil.com. Así que ahí me pueden encontrar y bueno, y espero seguir dando guerra durante mucho tiempo. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues a ti, muchísimas gracias. Recuerda suscribirte en el canal de YouTube totalmente gratis, dejarme tu comentario, tu valoración en Spotify y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz.